¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo los lleva a todos ustedes? Estamos aquí reunidos nuevamente en un bello y hermoso episodio del podcast sin nombre. El día de hoy, como recordarán, la semana pasada platicamos un poquito sobre las formas en las que podemos medir nuestras hipótesis, ¿verdad? Una pequeña retroalimentación que pues es sencilla, ¿verdad? Porque la semana pasada hablamos un poquito sobre los distintos métodos de comprobación de hipótesis y uno de los que hablamos fue del coeficiente de Pearson, también conocida como el coeficiente R. Muy bien. Esta semana, esta semana vamos a profundizar un poquito sobre el coeficiente de Pearson y la regresión lineal por el hecho de que ya empezamos a necesitar comprenderlo, ¿verdad? Tanto teórica como visualmente. Entonces, primero comprendamos que el coeficiente de Pearson es un método de comprobación de hipótesis a través de la cual podremos extraer datos esenciales de nuestros datos que recolectamos, ¿verdad? El coeficiente de Pearson a su vez nos da la oportunidad de sacar también el coeficiente de determinación o coeficiente R cuadrado. Hay que entender que hay que recordar más bien que estos coeficientes se miden en base a la correlación. Una correlación, como vimos la semana pasada, va desde -1 hasta 1. Entonces tenemos que saber que de -1 tenemos que ir a 1 a 0, menos 0.90, menos 0.80, así, sí, 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 hasta el 0, que es el 0 absoluto, que más adelante lo vamos a ver. Y luego nos vamos a 0.10, 0.20, bla, 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 hasta 1. Hay que entender que cuanto más cerca se esté del menos 1 punto, así, se considera que es una correlación inversa fuerte. Ya la semana pasada les habíamos llamado correlación positiva o negativa. Ahorita les damos un nuevo nombre que para la negativa se le considera una correlación inversa, y cuanto más cerca esté del -1 es una correlación inversa fuerte. Lo mismo ocurre desde cuanto más cerca se está del 1.0. ¿Por qué? Porque esta ahorita se va a llamar correlación directa, y cuanto más cerca esté se le va a llamar correlación directa fuerte. Cuanto más cerca esté del 0.0, o sea, del 0, o sea, de la mitad, se considera que no va a tener relación. Cuanto más cerca esté va a ser menos, 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 menos. Como un dato importante a resaltar es que entre el 0.66 y el 0.85 se le va a considerar una correlación positiva. Se va a considerar que sí es significativo, perdón, significativo. Si la correlación antes descrita supera el 0.30, es considerada una correlación también significativa. Eh, ¿Cuál es la diferencia aquí? Que el dato que les mencioné antes del 0.66 al 0.85 se va a determinar a partir del coeficiente de determinación, o sea, el R cuadrado. En cambio, el R normal va a ser simplemente la correlación que les dije que es de 0.30 para arriba, va a ser significativo. Este es un método de comprobación de hipótesis bastante confiable. Sin embargo, sí existe la posibilidad de que nos pueda arrojar datos erróneos, o más bien datos falsos o una falsa percepción sobre los datos. A esta correlación, cuando no hay correlación pero parece que sí la hay, se le llama correlación ilusoria. Entonces, estas correlaciones van de acuerdo a nuestros datos y a la hipótesis y a todo lo demás, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar que tanto la hipótesis de investigación va a ser la que va a determinar una correlación. Sí, es el caso, porque también hay casos en los que la hipótesis va de acuerdo a una no correlación, o sea, que no haya correlación entre las variables. Pero cuando la correlación, o sea, cuando la hipótesis justifica o intenta comprobar la correlación, la hipótesis nula siempre va a apuntar a una correlación cero, como ya les dije, si es que es el caso de la hipótesis, porque si no, va a apuntar una correlación positiva, perdón, sí, positiva y negativa, inversa o directa. Entonces, en base a esto, ya podríamos empezar a nosotros a poder como clasificar, poder empezar a buscar las formas de poderlo lograr, ¿verdad?
Muy bien, una forma más fácil para poder explicar todo lo que anteriormente se ha dicho es a través de un ejemplo gráfico, así que bienvenidos nuevamente a los hermosísimos gameplays de Excel. En fin, como que se pueden dar cuenta aquí ya tenemos bastantes datos, ya están operados, solo es cuestión de que yo se los pueda explicar, ¿verdad? Entonces vamos de poco. Primero aquí tenemos nuestras dos tablas, que aquí se miran más, pero simplemente las únicas que importan es esta que es escriba con números la edad que tiene y la del total. Son bastantes, son 52 datos. Y aquí es donde tenemos nuestras hipótesis, ¿verdad? Aquí tenemos la hipótesis de investigación. Hay que entender que estos datos son acerca de un estudio que busca investigar el amor, ¿verdad? Se basa en tres aspectos, que es intimidad, pasión y compromiso. Se me había ido un poquito el pájaro ahí, no me recordaba cómo se llama. Entonces, eh, aquí es la edad que tienen los sujetos y estos son los distintos aspectos que se evaluaron. Y estos son los totales de cada uno. Hay que entender que este 22, estos van a ser sus resultados, van a ser sus respuestas y este va a ser el total de este. Hay que entender, hay que remarcar y entender que esto no se tiene que ordenar de mayor a menor porque eso va a provocar que se pierda la fidelidad, la constancia. Entonces simplemente no va a ser eh, útil porque este ya no va a estar aquí, sino va a estar en otro lado y sus resultados se van a perder. Entonces, estas van a ser nuestra hipótesis de investigación y nuestra hipótesis nula. Eh, Ahí está. La hipótesis de investigación dicta que los estudiantes demuestran una mayor intimidad en los rangos de edad de adultez temprana. La hipótesis de investigación dicta que los estudiantes no demuestran una mayor intimidad en los rangos de edad de adultez temprana. Esa es nuestra hipótesis. Eso es lo que nos va a guiar en nuestro proceso de investigación. Hay que entender que esto va a ser lo que tenemos que comprobar y después tenemos que, en base a los datos que vayamos a obtener, va a ser la forma en la que vamos a entender eso. Entonces, primero hay que darle una especie de orden y vamos a decir que esta columna va a ser el eje X y esta va a ser el eje Y. A partir de aquí se va a poner un poquito complicado todo el asunto, pero es sencillo, créanme. Solo es cuestión de que en futuros programas yo les voy a platicar un poquito más acerca de las fórmulas que vamos a emplear. Por ahorita solamente va a ser un vistazo rápido para no ser tan, así, tanta información de lleno. Entonces, lo primero que tenemos que sacar son los promedios, tanto de aquí como de aquí. Entonces ya habíamos dicho que la edad iba a ser el X. Entonces tenemos que tener el promedio. Y el promedio es 21.6346, bla, bla, bla. Muchos decimales. Y el promedio del total va a ser 16.90, bla, bla, bla. Muy bien. Con base a eso, nos vamos y ya empezamos a sacar un montón de cosas. Entonces aquí tenemos que edad menos la edad promedio, o sea, el promedio que acabamos de sacar de la edad. Entonces lo único que tenemos que hacer es restar este número con este. Y eso nos va a dar nuestro resultado. Va a ser 0.36, bla, bla, bla. Y lo mismo va a pasar con intimidad, que esto se me olvidó ponerle, pero es básicamente esto dicta intimidad. Entonces tenemos que sacar intimidad menos intimidad promedio. El mismo proceso que les dije para la edad se hace aquí. Se toma el resultado y se le resta el promedio que se sacó. Este se considera que es los datos que van a servir más adelante para sacar R. Bueno, y R cuadrado, B, como se puede dar cuenta aquí a un lado. Pero por ahorita, vamos ahorita con edad promedio al cuadrado e intimidad promedio al cuadrado. Que es básicamente tomar este dato y elevarlo al cuadrado. Lo mismo pasa con total, que es intimidad. Y luego tenemos que hacer una edad menos promedio por el total menos el promedio. Que es básicamente este por
este. Y así nos va a dar estos resultados. Punto a resaltar, hay que sacar la sumatoria de todos estos. Hay que sumarlos todos y ya. Es la parte sencilla, ¿verdad? Ya una vez con eso podemos utilizar valores que son de la pendiente, de el área, de... ahorita se me escapa el nombre. De R y R cuadrado. Para sacar la B es sencillo, aquí está la fórmula, que es básicamente el total de la edad promedio por el total menos el promedio, dividido la edad menos la edad promedio al cuadrado. Esto va a ser tan sencillo, aquí se los voy a mostrar, que es este dividido este. Tan sencillo como eso. Esperemos que esto no se mire. Entonces, con base en eso tenemos que decir que este se va a dividir entre este. Y ese nos va a dar este resultado, que va a ser la B. Para sacar la A es un poquito lo mismo, ¿verdad? Este es más complicado por el simple hecho de que pues son 3 datos, no 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el promedio de intimidad va a ser restado por la multiplicación entre la B y el promedio de X, o sea, el promedio de edad. Eso nos va a dar como resultado la A. Para sacar R hay dos formas. Una es extremadamente sencilla y la otra es extremadamente complicada. La forma complicada, porque nos encanta la mala vida, es, tenemos que tomar la sumatoria total de la edad menos la edad promedio por intimidad menos intimidad promedio. La sumatoria final la tenemos que dividir entre la raíz cuadrada de la edad menos la edad promedio al cuadrado, multiplicándola por la intimidad menos intimidad promedio al cuadrado. Es un poquito complicado, pero se van a dar cuenta que cuando ya se está empezando a hacer las fórmulas es más sencillo. Sin embargo, existe otro método que es extremadamente sencillo, que es Excel nos da propiamente una fórmula. Es coeficiente de correlación, tiene que ser coef.d.correl y tenemos que ingresar los datos. ¿Qué datos? Bueno, tan sencillo como todos los datos de la edad y todos los datos del total de intimidad. Fácil. Se van a dar cuenta que esta es una forma de complicarnos la vida innecesariamente, pero que es necesario conocerlo en dado caso alguna persona necesitara hacer todo este procedimiento sin el apoyo de Excel. R cuadrado básicamente es la potencia de R, entonces simplemente pues potencia al cuadrado, vámonos. Y la regresión lineal es una fórmula que tenemos aquí, que es B más, técnicamente es más menos, pero pues, A. Básicamente, tenemos que ejemplificarla de esta forma, no es una fórmula que tengamos que operacionalizar, simplemente es una fórmula que está ahí y ya. Y aquí podemos ver algo que habíamos mencionado anteriormente. La correlación negativa o inversa es débil. ¿Por qué? Porque es menos 0.18, es decir, está entre menos 0.10 y menos 0.20. Y eso se considera que es una correlación negativa muy débil, porque está muy cerca del cero, lo que significa que cuanto más cerca está del cero, menos correlación va a tener. Y el R cuadrado es lo que hablamos sobre la significancia, que tiene que estar por encima de 0.30. Y aquí nos damos cuenta que no está, pero ni cerca. Muy bien, ahorita aquí está la gráfica. Una gráfica que a primera vista sí se mira bastante complicada y lo es. No tengan pena si se confunden con esto. Es totalmente normal esta fórmula, ¿verdad? Esta gráfica es muy complicada. Entonces no se preocupen, simplemente es cuestión de entender más o menos cómo es el rollo, ¿verdad? Por un lado tenemos que el eje Y, ya habíamos hablado que era de intimidad, y el eje X va a ser el de edad. Recuerden que el eje Y es el vertical y el eje X es el horizontal. Y aquí hay algo bastante bonito.
Y es que aquí hay datos que ya tenemos y la fórmula no lo solicitó. Es decir, esta gráfica no solicitó ninguno de estos datos. La gráfica únicamente utilizó los datos de la edad y los datos de la sumatoria total de los resultados de intimidad. O sea, sí, es bastante frustrante, pero bueno. Y nos podemos dar cuenta de algo interesante. Aquí ya tenemos la fórmula que está antes descrita aquí. Si se dan cuenta es menos 0.25 más 22.32. Y ustedes dirán, ajá, ¿y qué? Que esta fórmula ya utiliza los datos de B y de A, pero la fórmula no los solicitó. La fórmula solita los intuyó o los operó o los matematizó. El chiste es que la fórmula ya nos entregó estos dos datos tan importantes que son B y A. Y R cuadrado, que es este, que es 0.032. Es decir, nos dio R2 y simplemente haciendo una fórmula tan sencilla como es raíz cuadrada de este dato nos hubiera dado este. Entonces la gráfica, siempre me confundo, la gráfica ya nos dio los datos importantes sin la necesidad de haberlos ingresado. La gráfica no pidió ninguno de estos. Es tan sencillo, es hermoso. Excel nos vino a solucionar la vida demasiado. Y por último tenemos nuestro análisis de la hipótesis y de la gráfica. Aquí, recuerden por favor, la hipótesis dicta: los estudiantes demuestran una mayor intimidad en los rangos de edad de adultez temprana. Esa es nuestra hipótesis de investigación. Es la que nosotros estábamos buscando que se aceptara. Y la hipótesis nula, que es los estudiantes no demuestran una mayor intimidad en los rangos de adultez temprana. Esas son las dos hipótesis que tenemos que analizar en base a todos estos datos. Entonces, esta línea tendría que estar abajo. Dice, se partió de una hipótesis que indicaba un alto nivel de intimidad en la adultez temprana, pero tras un análisis del coeficiente R, que es menos 0.18, el coeficiente de R cuadrado, que es 0.032, la pendiente, que es menos 0.2506, y la ordenada al origen, que es la A, ya les dije que no me sabía el nombre, es 22.32, se concluyó que la edad no tiene relación con la intimidad. Esto va de acuerdo a lo que está aquí, que es una correlación negativa muy débil, es decir, no es importante, no hay correlación, casi no hay correlación, y que no es significativo, es decir, la hipótesis de investigación es refutada, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, esto sería como el final, ¿verdad? Un cierre bastante bonito. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ver cómo es que esto gráficamente nos ayuda. Porque pues, en teoría pues, es complicado. Son pocas las personas que yo sé que solo con leerlo o que se los digan es suficiente. No, hay unos que como yo necesitamos verlo, necesitamos que nos lo muestren así con manzanas, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Eso es todo por la semana de hoy. Por esta semana, perdón. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Cualquier duda, comentario, sugerencia opinión será bien recibida en la cajita de los comentarios. Nos vemos.